Descubre 3 historias sobre duendes que nadie puede explicar. Antes de empezar, estas historias tocan la desaparición de un niño y momentos que pueden resultar perturbadores. Si tienes niños cerca, escucha con precaución. Lo que vas a oír no es leyenda urbana ni una fábula para campamentos. Son testimonios que llegaron a mis oídos tal como te los voy a contar. Y ninguno tiene una explicación satisfactoria. La primera vez que supe de Inés fue en una tarde de viento frío, cuando pasé por su casa camino a la feria del pueblo. Ella estaba sentada en el umbral, con las manos manchadas de trabajo y la mirada más cansada que he visto en mi vida. Me llamó la atención cómo sostenía un pequeño aro de madera entre los dedos, como si fuera al mismo tiempo objeto y carga. Me senté, y sin que le preguntara, comenzó a hablar. No habló como quien relata algo ya cerrado. Hablaba como quien revive una pesadilla y necesita decirla, para que alguien, aunque sea uno, la escuche. Inés vivía sola con Mateo, su hijo de 6 años. Llevaban una vida apretada pero ordenada. La casa de adobe, la olla que siempre estaba al fuego, la escuela que quedaba a media hora a pie. Era una familia pequeña, pero no desarmada por la falta. Se notaba en los juguetes arreglados, en la forma en que Mateo barría el patio con un palo y en cómo ella le tejía a mano los gorros cuando llegaba el frío. El pueblo tenía ojos para todos, pero también muchas cosas que preferían mirar de reojo. Todo empezó una mañana de finales de verano. Mateo había estado jugando en los bordes del cerro, donde crecen zarzas y hierbas que la gente del pueblo apenas limpia. Ese día volvió con las manos llenas de tierra y una sonrisa que no era la suya del todo. Traía un aro de madera, viejo, astillado en 2 puntos, como si hubiese sido separado de algo mayor. «Mamá, mira lo que encontré», le dijo a Inés con esa mezcla de orgullo y misterio que tienen los niños cuando muestran un tesoro. Ella, cansada, le sonrió y guardó el aro en la alacena. Una curiosidad más. Algo con lo que el niño jugaría hasta que se olvidara. Las cosas pequeñas ocurrieron primero. Risas que nadie reconocía. Apenas un hilo de sonido entre las matas cuando Mateo jugaba. Perros que gruñían a la nada, como si una sombra pasara entre ellos. Rasguños nuevos en la puerta de la cocina, pequeños, como hechos con uñas quebradizas. Inés pensó que era niño vecino, que eran las travesuras de alguien. Pero Mateo empezó a hablar de un compañero, al que llamaba el que está atrás de las ramas, y dijo que lo esperaba en el aro. Una tarde al preparar la cena, Inés notó que Mateo estaba más callado de lo usual. Lo encontró sentado en el suelo, con el aro apoyado entre sus piernas, mirándolo como si el conjunto de la casa no fuera suficiente para contener su atención. «Me está llamando», murmuró. Y la frase quedó en el aire, como la humedad se pega a la ropa. Inés sintió un frío que no venía del viento. La palabra del niño era simple, pero traía una urgencia antigua. Era como si dijera algo que ella misma había escuchado en las historias que le contaba su madre. Advertencias que la gente decía de paso. No mirar lo que no entiende. No tocar lo que crece en círculo. Esa noche los ruidos se volvieron más insistentes. Pasos muy pequeños cruzaron la habitación de Mateo. Pasos que parecía imposible que fueran de algún vecino. Demasiado suaves, demasiado rápidos, con un ritmo que se colaba por debajo de las tablas. Una risa aguda, fina como una cuchilla de metal, perforó el silencio a las 3 de la madrugada. Inés se levantó temblando y encontró rasguños en el marco de la cama, como si unas manos diminutas hubieran tanteado la madera buscando algo. No había signos de entradas forzadas, no había huellas humanas en el polvo del suelo. Al día siguiente, desesperada, Inés decidió mirar por el aro. Miro y mira son acciones distintas. Mirar implica distancia,
Mirar significa protegerse con la certeza de que lo que ves no puede alcanzarte. Ella no sabía eso todavía. Puso el aro a la altura de sus ojos, donde el mundo normal se recorta en círculos, y respiró con la sensación de que estaba asomándose a un hueco que debía permanecer cerrado. Al otro lado había oscuridad, pero la oscuridad tenía textura, otra piel de noche, olor a tierra mojada y algo más, algo que ascendía como el olor a hojas podridas. Y en esa sombra había una forma, pequeña, arrugada, con piel como corteza seca, ojos que no brillaban como ojos, sino que parecían dos manchas amarillas clavadas en su rostro. Tenía manos, largas, desproporcionadas, dedos que parecían estirarse como si buscaran un mango para entrar. Estaba pegada al borde por el que ella miraba, concéntrica con su boca como si el aro fuera una ventana que la sujetaba. No entró en palabras, pero su intención era clara. La criatura, si eso era, se apoyó contra el borde de madera y puso una de sus manos, fría como hielo, sobre la cara interna del aro. Inés sintió ese frío a través del remoto puente de la mirada, como si la madera transfiriera el contacto, y soltó el aro de golpe. Cayó al piso con el fruto del miedo en el estómago. Le contó a su vecina, que le aconsejó rezos y sigilos, y al principio muchos en el pueblo le pintaron la reacción como la de una madre que exagera cuando su hijo hace cosas raras. Los niños inventan amigos para dormir, decían. Pero las risas continuaron. Las puertas amanecían con pequeños cortes, como si una uña hubiese pasado. Una madrugada, Mateo desapareció de su cama. No hubo gritos, no hubo luces. Hubo una cama fría y una almohada con una marca extraña, una impresión, como si algo pequeño y de dedos largos hubiera apoyado la mano sobre la tela, dejando un contorno húmedo. La ventana seguía cerrada por dentro, la puerta también. No había rastro del niño, ni señal de forcejeo. La gente vino, y con la luz del día buscaron por los matorrales, por los corrales, por los escondrijos que conocen los niños. Nadie lo encontró. Nadie excepto la vecina del fondo, que juraba haber oído una risa como la de esos momentos en que las sombras se mueven entre los arbustos. La comunidad se dividió entre los que pensaban que Mateo se había marchado por voluntad propia y los que empezaron a mirar el aro con una mezcla de curiosidad prohibida y superstición. Inés dejó de dormir. Pasaba las noches en vela, tocando cada rincón de la casa, con la esperanza absurda de que Mateo regresara a la hora en que solía pedir más agua o se levantaba a jugar con los perros. Durante semanas no hubo noticias. Algunos dijeron que lo vieron en la carretera rumbo a la ciudad, que lo habían abrazado despedidas, que había huido sin decir nada. Pero las únicas huellas verdaderas que mostraban algo distinto eran las marcas en la almohada y la certeza congelada de que alguien, algo, estuvo muy cerca. Inés empezó a hacer lo que la gente hace cuando la lógica le falla. Intentó borrar lo que fuera que trajese ese aro. Lo quemó en una fogata junto a la orilla del río. Vio cómo las llamas lamían la madera y pensó que con eso se cerraría cualquier puerta. La madera se consumió en el fuego y la brasa dejó un olor acre que se impregnó en sus manos. Al día siguiente, sobre la mesa de la cocina, allí mismo donde había puesto los restos envueltos en arcilla, apareció el aro completo. No era una pieza reconstruida ni una ilusión. Madera astillada, marcas viejas, el mismo punto donde parecía haberse partido, e igual. Inés lo recogió con las manos abiertas y sintió el pulso de algo que no entiende la palabra muerte. Enterró el aro lejos, en la tierra que cree que puede callar la palabra del mundo. Cubrió el hoyo con piedra y lo señaló con un rastro de hierbas pisoteadas, para que nadie lo encontrara por accidente. 2 noches después, el aro estaba sobre la mesa de la cocina, al lado del plato donde Mateo solía comer. No hubo explicación ajena al misterio. La puerta cerrada, la ventana cerrada, el olor a tierra húmeda que parecía venir pegado a la madera. El pueblo empezó a apartarla. La empatía dio paso a la sospecha. La gente murmuraba que Inés atraía problemas. La misma mirada con la que antes recibían a la mujer con su niño se volvió una pregunta acusatoria. ¿Qué había hecho? Algunos la evitaban, otros la observaban desde la distancia, como si un contacto la hubiera manchado. Ella, que antes tejía y vendía ropa en la plaza,
dejó de salir. No por miedo a la gente, dijo, sino por miedo a las manos que parecían tantear su puerta cuando la casa se quedaba en silencio. A veces, a la hora del mediodía, todavía escuchaba una risa lejana entre los matorrales. Sonaba como si alguien mirara por encima de su hombro y se burlara de su resignación. Hubo quienes le ofrecieron consejos: sacrificar animales, poner sal en las puertas, esparcir ceniza. Inés los rechazó todos con la misma frase dolida. No quiero pelear con algo que no entiendo. Solo quiero a mi hijo. No buscaba rituales, buscaba a Mateo. No esperaba que alguien le devolviera lo que se había ido sin dejar respuesta. Lo que sí hizo fue comenzar a hablar en voz alta a la nada. Decía el nombre del niño como si nombrándolo de continuo pudiera atraparlo en algún lado entre los mundos. Mateo, murmuraba, a veces hasta quedaba sin voz. La palabra se le pegaba al aire como una plegaria civil, sin dogma ni promesa. Una noche en que la luna estaba plana y flaca y el pueblo dormía, la risa volvió más cerca. Inés salió al patio con la esperanza absurda de que si hablaba lo suficiente, algo se apiadaría. Escuchó pasos diminutos entre las tejas. Alzó la vista y por un instante creyó ver, en la penumbra, una figura pequeña que se movía entre la huerta y las sombras de las hierbas. No tenía nombre, no tenía voz que ella reconociera más que la risa, esa carcajada que le atravesaba el pecho como un frío. El aro siempre regresa, pensó, más que lo dijo, y esa certeza le dejó un hueco en la garganta. Cierta madrugada, la vecina que la había visto primero, una mujer de manos ásperas que había criado a 10 hijos y que había perdido al último en un invierno cruel, vino a tocar su puerta. Tenía la cara demudada. Lo vi, dijo sin rodeos. Lo vi al borde del cerro, con algo en la mano. Era pequeñito, con la piel arrugada, y sus ojos brillaban como brasas apagadas. La mujer contó que la criatura miró hacia la casa como quien mira su propio dominio y soltó una risa que se metió por los tejados. Cuando la mujer le preguntó si había visto al niño, ésta solo meneó la cabeza. No había niño, solo el aro, y él con el aro, como si fuese su lugar. Después de eso, las noches de Inés se hicieron más largas que los días. Comenzó a notar un cambio en sí misma que no era fácil nombrar. Una fatiga que no venía por la falta de sueño, sino por el peso de la mirada constante. Sus manos, antes ágiles, se sentían aletargadas, como si alguien hubiera robado la alegría que antes prendía su pecho. La gente llamó a un cura del pueblo vecino, a una curandera de la otra loma, a un hermano que vivía en la capital. Todos hicieron lo que pueden hacer los que creen que la palabra puede contener lo desconocido. Hablar, ofrecer, bendecir, negar. Ninguno dio con Mateo, ninguno explicó por qué el aro volvía a donde no debía estar. Lo que quedó fue una casa que se había vuelto un objeto de vigilancia. La puerta llevaba ahora una cuerda atada, una manía de quien piensa que su vida ya no se rige por la lógica de antes. Las noches se llenaban de pequeños sonidos que nadie más oía, y la risa, esa risa que nadie podía explicar, volvía a veces como un eco de las raíces del cerro. Inés dejó de hablarle a la gente del pueblo. Hablaba a la casa, a las paredes, a la mesa donde había puesto unas fotografías. Mostraba fotos de un niño con dientes de leche y una raya de suciedad en la ceja, y decía, si alguien lo ve, dígame. Era su modo de dejar una puerta abierta sin pedir permiso al misterio. En una de esas tardes en que el sol palidecía y el viento traía olor a lluvia, me mostró algo que nunca olvidaré. Sacó de debajo de la cama una almohada vieja, la colocó en la mesa y con movimientos lentos me dio la pieza. En el centro, apenas visible si no se miraba con detenimiento, quedaba la marca, un contorno alargado, como si unos dedos hubieran presionado la quela. No era sangre, ni barro, ni nada identificable. Era la prueba muda de un contacto. La tosé y sentí una leve humedad que se evaporaba al instante. Inés me miró con esa mezcla de esperanza y derrota que ya conocía. Si me preguntas si creo en duendes, me dijo, te diré que no sé lo que creo, solo sé lo que perdí. Lo que me contó Inés me quedó pegado por semanas. No por morbo, sino por la manera en que las cosas simples, un aro, una risa,
una marca en la almohada, habían hermanado lo doméstico con lo inexplicable. Me pregunté cuántas historias iguales hay en los bordes de los pueblos, cuántos huecos en la madera sirven de entrada sin que nadie lo note. Y cuando pensé que el relato estaba cerrado, que la madre había hecho todo lo posible, me dijo algo que aún me hiela. A veces, por la noche, siento que alguien me toca la mano y dice mi nombre. No es una voz humana, es un sonido como de hojas, y cuando me doy vuelta, no hay nada que ver. Pero el aro está allí, como esperándome. Y no era una frase para asustar, era una confesión. Hay una cosa que no te conté y que Inés me dejó hasta el final, como si al decirlo supiera que abría una puerta que no debía tocar demasiado. La última vez que intentó deshacerse del aro, lo arrojó al río más abajo del puente, donde las aguas corren frías y cargadas de piedras. Se sentó hasta la madrugada esperando que la corriente lo terminara de llevar lejos. Al amanecer volvió a casa, sin esperanza, y al abrir la alacena, el aro descansaba en el lugar donde había guardado las especias. La madera estaba húmeda, como si hubiese pasado horas entre el lodo. Ella no lo tocó con las manos desnudas, lo envolvió en un paño y lo dejó bajo llave. Pero las llaves, me contó, a veces ya no abren lo que uno cree que deberían abrir. Sé que suena increíble. Lo sé, porque la incredulidad también estaba en el pueblo, en la gente que miraba a Inés con lástima o con molestia. Pero la incredulidad no impide que algo exista. Las sorpresas del mundo no piden permiso para hacerse presentes. Y en la casa de Inés, la presencia se manifestaba en sonidos, en huellas, en un frío que no obedecía a la estación. Quiero que te quedes con una imagen antes de que te diga algo que me pidió que guardara como advertencia. Imagina una pieza de madera, redonda, vieja, en cuyo borde se dibuja un círculo que no es más grande que un plato, un hueco que parece querer ser puerta. Imagina, encima del borde, una mano pequeña, de dedos largos y torcidos, apoyada con suavidad, como si tanteara una tela. Esa mano tiene la capacidad de cambiar el pulso de una casa. Esa mano dejó una marca en la almohada de un niño que nunca volvió a dormir en ella. Si esta historia te está atrapando y quieres escuchar la segunda, quédate conmigo. Suscríbete para no perder la siguiente, la que sucede bajo un árbol, donde lo que parece un simple tronco guarda un secreto que nadie pudo derribar. No quiero irme sin decir lo último que Inés me dijo la noche que me mostró la almohada. «Me está llamando», susurró, y en sus ojos había esa mezcla de amor y alarma que solo sabe una madre que no ha renunciado a buscar. Luego añadió, con voz más baja, «Cuidado, no mires dentro del aro si no estás preparada para ver lo que te mira». Después de decir eso, se quedó mirando al cerro, hacia donde la hierba se dobla con el viento, y su semblante fue el de alguien que escucha un murmullo lejano que le llama por su nombre. Esa risa, ese olor a tierra mojada, esas huellas con dedos largos, quedaron en mi memoria como si hubiera recogido migas de algo que no se puede nombrar. No hay consuelo en las respuestas que no llegan. Lo único que te puedo decir por ahora es que en la casa de Inés todo el mundo aprendió, a su manera, a no tratar el aro como un objeto cualquiera. Algunos lo evitan, otros con la curiosidad vieja miran de reojo. Pero la verdad que más pesa es que después de lo sucedido, nadie se atreve a decir qué fue, y nadie puede explicar por qué algo tan pequeño rompió una vida. Aún así, la historia no termina aquí. Mientras me despedía, Inés recogió el aro con manos temblorosas, lo envolvió en un paño y lo dejó dentro de un cajón cuya llave decidió no volver a mirar. Cuando me fui, la vi encender una lámpara y sentarse frente a la mesa, como si esperara que la luz hiciera algo más que iluminar, como si la hiciera menos real la sombra que golpea por la noche. Y desde la calle, antes de doblar la esquina, escuché otra vez una risa corta y fina que se perdió entre las piedras del camino. No sabía si era el viento o algo que se regodea de la curiosidad humana. Solo sé que la casa quedó con las ventanas cerradas y con una invitación muda para quien pase demasiado cerca. No mires por el aro. No mires por el aro.
Lo recuerdo como quien guarda una brasa en la palma, caliente, peligrosa y a la vez casi imposible de soltar. Dejé la casa de Inés con ese olor a tierra húmeda pegado al recuerdo y con la sensación de que, en ese pueblo, las cosas pequeñas tenían costumbres propias. Caminé unos kilómetros y pasé junto a otra casa cuyo abandono había empezado a llamarme la atención. Dicen que los lugares abandonados guardan historias. Algunas huyen en la maleza, otras se enroscan en las raíces. La segunda historia que quiero contarte empieza con un árbol que no quiso caer. La familia que se mudó a la vieja casa junto al camino lo hizo con hambre de nuevo comienzo. Papeles de colores en las paredes, muebles prestados, risas acomodándose al eco de los cuartos. El detalle que llamó la atención al principio fue la sombra que el jardín proyectaba. Un tronco ancho de un antiguo limonero, con ramas que extendían dedos como brazos. Olía a cítrico en las mañanas. Las abejas venían en bandadas perezosas. Se veía a simple vista como cualquier árbol que ha visto décadas de cosechas en casas de campo. Pero para los que conocen los bordes de la historia, un árbol puede ser una casa y una puerta a la vez. El menor de la casa, tenía 6 años, se llamaba Tomás, era de los niños que se explican el mundo con preguntas. No era alguien propenso a inventar. Lo que reportó a sus padres venía envuelto en una gravedad que no correspondía a sus años. «Hay un niño que vive en el limonero», dijo la primera semana. Lo dijeron como una ocurrencia, una de esas frases que los adultos sonríen y anotan mentalmente para más tarde. Pero las cosas fueron cambiando cuando el perro del patio dejó de entrar a la sombra del árbol y se paró, riguroso, mirando al tronco con la cabeza ladeada hasta que empezó a gruñir sin moverse. Las pequeñas señales fueron las mismas que escuché en la casa de Inés. Risas, esa nota fina que rechina en los dientes. Huellas diminutas en la tierra, demasiado marcadas para ser simple juego. Una vez Tomás regresó de jugar con las manos cubiertas de tierra, los nudillos negros como si hubiera luchado con la noche misma. «Estaba escondiéndome», dijo. «Allí abajo, es cálido». Su madre lo miró con ternura y con ese recelo que nace cuando un niño descubre algo que no pertenece a los adultos. «¿Quién te llamó?», preguntó, y el niño, con la misma calma con la que uno enumera caramelos, respondió: «El de sombrero». La primera vez que alguien del barrio se atrevió a acercarse al tronco, notó algo extraño. Las herramientas no obedecían del todo. El hacha se embotó al primer golpe, el serrucho se trabó con la corteza como si hubiese cola pegajosa en la madera. Lo llamaron mala suerte, defecto del material, culpa de la lluvia. Pero cuando el herrero del pueblo, hombre de manos curtidas y paciencia larga, intentó cortar una rama para dejarla como leña, la hoja de su serrucho partió y salió del mango con un chasquido. No hubo corte, solo un silencio pesado que lo hizo soltar la herramienta y recular. No era resistencia mecánica solamente, era algo que parecía llevar una voluntad propia. Las noches adquirieron otra textura. Los padres contaron que a medianoche Tomás se ponía a la ventana con los ojos fijos en el árbol, como si mirara el interior de un cine viejo. Su mirada se volvía lejana, los párpados lentos, la respiración como si siguiera a alguien que no es visible. Una vez lo encontraron con las manos llenas de pequeños montículos de tierra, como si hubiera removido el límite entre la raíz y la noche, y traído consigo un olor que olía a cuevas y humedad. Lo abrazaron con fuerza, pero no pudieron contener la fijación del niño. Por las tardes repetía, con la voz más baja que podía, que había un agujero debajo, en el que alguien le mostró cosas. «Me dijo que allá todo es divertido», relató una noche, prestando la misma naturalidad con la que cuenta un cuento. Un vecino que intentó arrancar el árbol con su tractor juró que el motor falló a mitad de la maniobra y que, por un instante, breve pero claro, escuchó risas que no venían del corazón del hombre, sino como si colgaran de las hojas. La pala se atascó. Unas manos que no parecían humanas removieron la tierra y llenaron el metal de barro húmedo hasta detenerlo. El tractor quedó allí, como si la máquina hubiera agotado su propósito. No fue fuerza física lo que lo detuvo, según contaron muchos, sino una especie de rechazo, una resistencia que se manifiesta como fatiga repentina en las herramientas y la voluntad. La familia empezó a sentir que el hogar se volvía ajeno, que había una vida pequeña entre la corteza que no conciliaba con la intención humana de vivir.
Tomás comenzó a desaparecer durante horas. Aparecía con la ropa sucia, con hojas entrelazadas en el pelo, con tierra en la nariz como si hubiese comido del lugar. Estuve en el escondite, decía, me enseñó cómo bajar. Sus ojos, sin embargo, empezaron a cambiar. Ya no respondían a la luz del televisor, sino que parecían mirar algo dentro del jardín, un foco que solo Tomás alcanzaba a ver. La madre lo llevó al médico, al psicólogo del pueblo, incluso a un tío que decía conocer remedios para los males de la cabeza, pero nada cambió. Las pruebas médicas no hallaron nada. El niño volvía a su casa, comía, dormía, pero por las noches se paraba en la ventana y miraba el limonero hasta que su figura parecía un tul oscuro recortado. La presión social fue sumándose. Los vecinos empezaron a mirar con recelo a la familia. Había quienes murmuraban que traían mala suerte, quienes aconsejaban no invitar a los niños a jugar al jardín. La pareja, que al principio había tenido esperanza, comenzó a discutir por las noches. Uno gritó, otro se cerró. La falta de descanso caló la relación. Fueron noches de ojos inyectados y manos que no se sujetaban a un sueño tranquilo. La tensión culminó la madrugada en que Tomás no volvió a entrar al dormitorio. La madre lo encontró de madrugada, apoyado contra el tronco, como si hubiese ido a hablar con alguien. Sus dedos estaban ligeramente cubiertos de barro. Los padres lo llamaron y el niño no respondió. La única señal fue una risa, la misma risa fina y cruel que cortaba el aire en el pueblo. Lo vieron subir a las ramas con una naturalidad que horroriza. Se quedó allí, inmóvil, con su sombrerito de tela colgando, y luego, como si obedeciera a una orden que no se entiende, bajó y regresó con las manos llenas de tierra. No hubo forzamiento, no hubo pelea. Simplemente volvió distinto. Esa noche, antes de huir, el padre intentó cortar la rama donde tantas veces lo vieron encaramado. Llamó a 2 hombres, trajeron motosierras, y con el ruido voraz del metal intentaron apartar el peligro. Nada de lo que hicieron cortó el árbol del modo en que esperaban. La sierra se atascó por dentro de la madera, y al intentar sacarla, se encontraron con que la hoja había doblado en un ángulo imposible. Una de las sierras quedó incrustada sin razón aparente, y cuando la sacaron ya no tenía filo. La forjaron otra vez en el herrero, y volvió a corroerse rápidamente, como si la madera la fuera dejando sin propósito. El jardín, que era una promesa de infancia, se tornó en un territorio que el hombre no podía reclamar. La última decisión fue prender los muebles delante de la casa y marcharse al amanecer, con sus cosas en un remolque, con las manos apretadas. El vecino que los ayudó a cargar dice que el niño, al subir al vehículo, miró hacia atrás y dijo con la voz más tranquila del mundo: «Él me está llamando». La frase quedó como una piedra en la garganta de quienes la escucharon. Abandonaron la casa y la puerta quedó clavada. Con el tiempo, las cortinas se quebraron en el polvo y nadie regresó. Todos en el pueblo aceptaron que esa casa debía quedarse sola. Pasaron los meses y la casa se convirtió en ejemplo. Algunos decían que el árbol estaba enfermo, otros afirmaban que el lugar estaba maldito. La verdad más simple era la que se veía desde la vereda. Nadie pudo talar ese limonero, y desde la distancia, en las tardes de luz del verano, alguien que pasa juró haber visto la sombra de un niño con sombrero asomarse entre las hojas. No era una aparición clara, solo un contorno que se recortaba como si la luz no se atreviera a tocarlo del todo. La imagen quedó flotando en el barrio como un aviso. Hay cosas que a los humanos no les pertenecen porque hay quienes ya las habitan. Si crees que los árboles son objetos inanimados, esta segunda historia te sacará esa seguridad. Un tronco puede custodiar un lugar, puede cuidar un hueco, y a veces protege algo que no quiere que se toque desde afuera. La familia que huyó la noche en que Tomás murmuró que lo llamaban no volvió. El árbol siguió allí, intacto, con su olor a limón en la mañana y con su silencio pesado en la noche. La casa quedó deshabitada y con ella quedó la pregunta sin respuesta. ¿Qué se le ofrece a un niño para que decida volver a un lugar así? ¿Y por qué la madera defiende su propio secreto con tanta tenacidad? Lo que aprendí de ese barrio es que los objetos, un aro, un tronco, un montículo, no son siempre cosas. A veces son puertas, y en cuanto a puertas, tienen guardianes que se enfadan cuando intentamos romperlas. Lo que más pesa en estas 2 historias no es tanto la presencia de lo inexplicable, como la forma en que la gente intenta racionalizarla, y al hacerlo, pierde la capacidad de escuchar la advertencia. No mires,
te dicen las voces antiguas, no empujes. El orgullo de creer que podemos controlar la naturaleza nos pone en riesgo, porque en más de una ocasión, la naturaleza tiene formas de respuesta que no caben en un manual. Ahora te contaré la tercera historia, y esta vez, la voz llega desde un lugar que toco con mis propias manos. Un rancho que heredé, y que me enseñó que la curiosidad puede costar la luz interior de una persona. Cuando me dieron la escritura de la tierra, pensé que era una bendición práctica, unos metros de maíz, una casa de adobe, un corral para animales. No era la primera vez que algún tío me dejaba un terreno. Era la primera vez que un nombre se quedaba en mis papeles. Llegué con herramientas, con un par de máquinas, con planes modestos. Las primeras semanas fueron de trabajo duro, pero con resultados. La tierra respondió, germinó. Pero, como suele pasar en estos relatos, hubo detalles que no se advierten hasta que llevan tiempo contigo. Caminando por las milpas una tarde, encontré lo que aquí llaman peñas. Pequeños montículos de piedra dispuestos en círculos, cubiertos a veces por musgo. No me parecieron nada especial. La gente del campo siempre ha dejado piedras como mojones, como límites. Pensé que podía removerlas para hacer espacio, y que en su lugar crecería maíz. Cogí la pala, empecé a cubrir y a recoger las piedras en un saco. La primera noche las plantas en los surcos cercanas crecieron de forma errática. Unas mazorcas desproporcionadas, otras pequeñas y vacías. Al principio lo atribuí al riego mal distribuido. Al segundo día, las gallinas se negaron a poner un huevo más, y el perro, siempre feliz, pasó horas acostado mirando el mismo punto del suelo. La primera vez que vi algo que no tenía explicación fue cuando encontré pequeñas huellas alrededor de los surcos. Dedos largos, impresos en la tierra, demasiados para ser cualquier roedor conocido. Eran huellas finas, con articulaciones que se marcaban con claridad, como si alguien hubiese paseado por la milpa cuando aún no había nadie despierto. Lo que más me sorprendió no fue la forma, sino la dirección, siempre hacia el montículo que había removido. Cuando se lo mostré a un vecino, él me miró sin sorpresa visible, pero su voz bajó. Cuidado con lo que deshaces. No es buen juego. Moví otra piedra por la mañana. Al caer, algo como un susurro pareció levantarse en el aire. Una visa pequeña que no se reía tanto de mí como de la idea de que podía con todo. Esa noche, los perros aullaron, y se encaminaron hacia la lejanía, como si un olor los llamara. No pasó nada en apariencia, pero empecé a notar que los días me costaban más que antes. Al principio pensé en el trabajo intenso, en el sol, pero había algo más, una sensación como si alguien me hubiera quitado la ligereza de vivir. Mis manos dejaron de sentir el entusiasmo con que antes trabajaba la tierra. Los vecinos decían que mi mirada había cambiado. «Pareces menos tú», comentaban. En las semanas siguientes, la mala suerte se instaló con la certeza de lo cotidiano. Los cultivos que germinaban lentamente se marchitaban en parches. Un tractor falló sin motivo. Un lote de semilla salió dañado. La leche de las vacas perdió aroma. No eran catástrofes espectaculares, sino una sucesión de pequeños golpes que me iban minando. Una venta frustrada, la máquina averiada en la hora crucial, amigos que dejaban de mostrar interés. La gente empezó a llamarlo perder la suerte, y las voces que antes me apoyaban comenzaron a dejar un espacio cuando me veían llegar a la taberna. «Antes estabas alegre», me dijo una vez mi cuñada al pasar. «Ahora vienes como quien carga un peso». La noche en que supe con claridad que algo se había llevado de mí la suerte fue extraña por su sutileza. Me desperté con una sensación de vacío en el pecho, como si alguien hubiera soplado una vela dentro de mí. Miré la cocina y me sentí frío por dentro. No era el frío del amanecer, sino una ausencia. Caminé hacia los campos y vi que en un surco crecía una planta que parecía hecha de cartón. La tosquedad de su tallo me dijo que algo no había sido alimentado. Me senté en la tierra y, sin planearlo, comencé a excavar alrededor de uno de los montículos donde antes había arrojado piedras. La pala hizo un sonido distinto, como si tocara con algo blando. Removí y encontré figuras pequeñas, grises, acurrucadas, del tamaño de un puño humano. Eran como muñecos de barro, con dedos largos y ojos ciegos que no parpadeaban. No las toqué al principio. Las observé con la distancia que uno toma cuando descubre algo que no pertenece a su mundo. No parecían buenas ni malvadas, eran simplemente extrañas en su propósito. Me miraron, o eso me pareció, con una calma que no conocía. En su forma había algo que no era del todo vivo, y tampoco era completamente muerto.
Tenían esa textura seca, como de corteza, y sin embargo parecían contener un calor perdido hace mucho. Una de ellas, la más pequeña, cayó al costado, y al tocarla sin querer, sentí un frío que me atravesó el pecho, como si alguien hubiera sorbido una luz que llevaba dentro. Fue un sustraer sutil, no un robo violento, sino un deslizarse de mis ganas, de mi risa fácil, de la seguridad con que antes miraba el día siguiente. Después de eso, ya no pude trabajar con la misma fuerza. Me faltaba un motor que antes tenía, la impaciencia por contar los resultados, la alegría por los brotes. Los amigos empezaron a evitar mis llamadas. Mis negocios perdieron ritmo. No es fácil decirlo sin sonar exagerado, pero la sensación se expandía como un ecualizador que baja todas las frecuencias. Menos sueño, menos hambre, menos cobiosidad. Caminaba por la feria y sentía que la gente me miraba con compasión o con una distancia extraña, como quien ve a alguien que ha perdido algo esenciales y no sabe cómo devolvérselo. La soledad se disfrazó de normalidad. Una noche, empujado por una mezcla de rabia y deseo de cierre, fui a destruir el montículo que había encontrado. Quería cortar la raíz del problema con la brutalidad de una pala. Al llegar, vi que las piezas de piedra habían vuelto a su forma original, como si alguien hubiera tomado partido en mi contra y las hubiera recolocado. Respiré hondo e intenté romperlo con el pie. Sentí entonces una mano fría posarse en mi hombro, una mano pequeña, de dedos largos. No había nadie a mi lado. Fue un contacto sin figura, y la sensación fue la misma que cuando perdí la calma por las mañanas, un soplo que me dejó vacío. Desde entonces, mi vida cambió de dirección. Me volvieron número en las conversaciones, el que perdió la suerte, el que ya no ríe. Las plantas crecían, pero con un desajuste que molestaba a la vista. Algunos dijeron que era mi castigo por remover lo que no debía. Otros sostuvieron que había pagado un precio. No hubo enfrentamiento épico, ninguna batalla final en la que yo saliera victorioso. Hubo desgaste, pérdida, el tipo de decrecimiento que no tiene un nombre dramático, sino una sucesión de tardes en las que no me apetecía levantarme. Un día, en una madrugada en la que no podía dormir, regresé al hoyo. Quería verlo con calma, hablarle si hacía falta. Al inclinarme, vi al fondo una boca redonda, un hueco donde se acumulaban pequeñas figuras grises que parecían formar una especie de comunidad. Cuerpos diminutos apiñados, ojos negros que no apartaban la mirada. La cercanía de sus formas me produjo una certeza dolorosa. Había algo viviendo allí, una vida pequeña que se alimentaba de lo que yo tenía de más. La idea me golpeó y me dio náusea. Pensé en excavar hasta el fondo, en arrastrarlos fuera, pero mi cuerpo me traicionó. No tuve fuerza, no tuve enojo, solo una apatía que no pude mover. Esa fue la última vez que intenté luchar. Con el tiempo, mis manos se volvieron menos útiles, y la gente dejó frases en el pueblo que me pesaron más que la propia pérdida. Se quedó sin brillo, decían. Los que alguna vez trabajaron conmigo ya no llamaban para pedir consejo. Los que compartieron mesa dejaron de esperarme. La soledad se convirtió en una forma de vida. Lo peor no fue la pena. Fue la desidia que se instaló y dejó marcas en lo pequeño. En la risa, en la conversación, en el gusto por el pan. Ahora, cuando te lo cuento, no lo digo para excusarme, ni para justificar la acción de nadie. Lo cuento porque aprendí algo que se parece a una regla. Hay lugares que no toleran nuestra intervención. Algunos montículos no son basura. Son hogares. Quitar una piedra puede ser lo equivalente a abrir una puerta que no supimos cerrar después. Y cuando eso ocurre, el pago no siempre se cobra de forma dramática. A veces se toma la esencia de la vida en cuotas, dejando al afectado vacío y sin que nadie pueda señalar un acto específico que lo cambió definitivamente. Las tres historias, el aro, el árbol, los montículos, se parecen en detalles que se repiten como un tic, risas agudas, huellas con dedos largos, ojos que no parpadean. En las tres, algo pequeño y decidido prueba los límites de nuestra curiosidad. En todas, la advertencia que los ancianos te susurran en la vereda cobra sentido: no muevas lo que protege lo que no entiendes. No te voy a decir que todo esto tenga una explicación única. No afirmo que existan seres con nombres y rituales organizados. Lo que sí puedo decir, con la certeza de quien puso la mano en la tierra y sintió que le faltaba algo después,
es que la realidad tiene bordes que no nos pertenecen. A veces, esos bordes están hechos de madera, de corteza, de piedra, y en ellos habitan cosas que no encajan con nuestra lógica. La curiosidad humana es legítima. También lo es el miedo que nace cuando esa curiosidad abre más puertas que respuestas. Te dejo aquí algunas imágenes que se me quedaron pegadas. La mano fría apoyada en el aro, un niño con un sombrero asomando entre las hojas del limonero, las figuras grises apiñadas en un hoyo que respira. Son imágenes pequeñas, pero capaces de cambiar destinos. No busco asustarte por el gusto de asustar. Busco que escuches las advertencias que parecen viejas y sin embargo son útiles. Guarda distancia cuando algo te parezca un umbral sin invitación. Protege a los niños de los lugares donde una risa suena más vieja que ellos. Valora la calma antes que la curiosidad brutal. Si hay una lección que traigo de esas 3 historias, es que hay daños que no se ven en una sola noche. Que el robo de una vida puede ser un proceso silencioso, y que a veces lo que parece pequeño termina siendo definitivo. Si alguna de estas historias resonó contigo, si has visto algo parecido o sientes que alguien más debería escucharlas, cuéntalo en los comentarios. Comparte tu experiencia, no para alimentar el miedo, sino para sumar voces que permitan a otros entender cuándo es momento de alejarse y cuándo es prudente preguntar por ayuda. Suscríbete si quieres escuchar más relatos como este. Aquí seguiremos reuniendo voces de los bordes para recordar que no todo lo que reluce necesita ser tocado. Y por último, una advertencia simple y clara. No intentes abrir lo que no entiendes. Aleja a los niños de aros, de huecos alrededor de árboles y de montículos recién revelados. No por superstición, sino por prudencia. Hay cosas que esperan en silencio y que cuando se les presta atención, nunca devuelven exactamente lo que antes estaba intacto. Si esto te dejó inquieto, comparte y vigila a quienes tienes cerca. Las historias no buscan asustar, buscan hacer que tu curiosidad se vuelva compañera de la prudencia.